Vamos a comenzar por definir el perfil de usuarios que serán beneficiarios de nuestro plan de extensión bibliotecaria, para lo cual nos vamos a basar en el texto de Zapala, Estudio de Usuarios. Es importante definir para quienes elaboramos nuestro plan de acción. En esta presentación, que es programación, la formación de usuarios, veremos cómo en su inicio nos habla de los métodos y técnicas de la investigación social, que dan a conocer aspectos y características de la información y los usuarios relacionados con hábitos, comportamientos, motivaciones, demandas, expectativas, deseos, aptitudes, satisfacciones y opiniones. Todo esto relacionado con o en relación frente a los servicios, la información y el sistema bibliotecario. Estos a su vez frente a la posición del usuario y su relación con el flujo de información desde su creación hasta la generación de conocimiento. Una vez realizado el estudio de usuarios, se definen los perfiles de usuarios. Se fijan los objetivos en relación a las necesidades, problemas o demandas del grupo o de cada grupo. Se elaboran planes de extensión en relación a cada uno de los perfiles. Se limitan actividades que pueden ir complejizando en relación a la segmentación inicial y se plasma en un programa de formación de usuarios organizado de forma sistemática y continua y flexible. En relación a esto, en el campus, dentro del aula de formación, tienen el documento de Zapala, donde les da pautas generales del origen del estudio de usuarios, aspectos a observar, que tienen ustedes que seguir en la lectura. Además, tienen un apartado de estudio de usuarios que identifica quiénes son los usuarios, definir en un proceso formal, en un proceso informal, cómo determinamos cuál es el perfil de usuarios a los que servimos, y una vez elegida la unidad de información, realizar los relevamientos para obtener los siguientes datos: el análisis interno y el análisis externo de las instituciones. Como verán, tienen lineamientos generales del cuestionario, la entrevista, los tipos existentes y los tipos de pregunta, ventajas y desventajas. También, siguiendo dentro de la unidad de estudio de usuarios, tienen la planificación del estudio de usuarios. ¿Por qué es necesario planificar un estudio de usuarios? Planificar, como ustedes saben, significa anticipar o prever todo aquello que pueda suceder. En el caso del estudio de usuarios, tienen que prever, de acuerdo a la experimentación inicial que hicieron, cómo van a realizar, qué pasos van a seguir, de qué manera lo van a hacer, con qué recursos. En este caso habla de examinar estudios previos y literatura sobre el tema, definir el objeto de estudio, seleccionar las variables a estudiar, el modelo a seguir, seleccionar la muestra de la población a estudiar, elegir el método para la compilación de los datos y observaciones, determinar el método de análisis de datos y observaciones y determinar los medios que se presentan para la utilización de los recursos. Tipos de usuarios: en general identifica diferentes tipos de usuarios. Segmentación, que es dividir el mercado en partes o porciones homogéneas que comparten categorías comunes, edad, salario, especificidad. Permite identificar un subconjunto susceptible de tratamiento particular. En este caso, dentro de la escuela, el segmento de usuarios va a ser mucho más acotado y la segmentación que si lo hiciéramos por otro tipo de biblioteca. Como verán,
verán, tienen tipologías y una cuestión de pormenores que tienen que ver con lo que será las pautas que realizarán en el estudio. También tendrán disponible técnicas de estudio. En este caso, las técnicas de estudio tienen que ver con los métodos y fuentes de información que utilizaremos para recolectar la información. Cada uno de estos métodos tiene a su vez enlaces que los derivan a las fuentes y a sus definiciones. No vamos a profundizar en esto porque en realidad esto es lo que ustedes van a tener que leer para tener en cuenta el aspecto teórico de los estudios de usuarios. Recuerden que aunque ustedes lo van a hacer desde la lejanía de no realizar estas actividades en una institución y como una especie de simulacro, tienen que tomar en cuenta que va a ser en un contexto real. A su vez, van a tener un modelo de grilla de observación, que es el que se implementa en las escuelas si hicieran en algún momento un estudio de campo, para determinar qué aspectos observar de la institución, aunque ustedes lo van a hacer a través de una observación de redes sociales, páginas web y todo aquello que haya aportado alguna información sobre la institución donde quieren realizar y el grupo que determinaron para realizar las actividades de planificación, les ayudará a tener una idea global de qué es lo que buscamos. Después tienen varios modelos de grilla de observación y alguna que otra entrevista o encuesta. Siguiendo con esto, nos vamos a movilizar al mencionado modelo TUNE. En el módulo, en la página 66, tienen diferentes actividades realizadas dentro del modelo TUNE, que es un modelo de formación para la Nueva Europa. Tienen, como verán, un análisis breve y un rango de edades de los grupos etarios a los cuales van dirigidas estas actividades. Recuerden que se trata de bibliotecas públicas, no de una biblioteca escolar, por eso los rangos son tan extensos. Y tienen modelos de actividades básicas, la actividad, el objetivo, los recursos y lineamientos de desarrollo de actividades, solo que los tomarán como modelos de cómo se puede observar la realización de actividades desde el ámbito de la biblioteca. En el mismo módulo, si vamos un poco más al comienzo, tenemos en esta página las características de un plan o de una planificación de formación de usuarios. El primero obedece a un proyecto, que es el que presentarán en el final de la materia, y en el segundo son las pautas de extensión bibliotecaria, que son las que van a realizar ustedes en su trabajo. Nos basaremos en varios textos. Ya dijimos que el diseño curricular nos da solamente un lineamiento general, pero no nos da las pautas particulares según lo que sería un grupo determinado. En el texto de Mónica Baró y Teresa Mañá, la formación de usuarios en la biblioteca escolar, dentro de la sección materiales para la biblioteca o para el servicio bibliotecario escolar, tienen contenidos: la planificación, la programación, fichas. Vamos a hacer un recorrido rápido o un pantallazo del texto. Lo que me interesaría que tomen en cuenta
como modelo son los cuadros elaborados por las autoras sobre objetivos, actividades de la biblioteca escolar. En este caso empieza con educación infantil primer ciclo, sería jardín. Se centra en 4 objetivos fundamentales, en este caso en 3 que se van a repetir a lo largo de la progresión de ciclos. Introducción a la biblioteca, la búsqueda de localización de la información, el uso de los documentos. En introducción a la biblioteca, aproximaciones al concepto de biblioteca, visitar la biblioteca del centro. En este caso no hablamos de centro educativo porque estamos hablando de escuela o jardines. Recuerden que el texto está situado en España, por eso van a tener variantes entre diferentes significaciones de lo que ellos identifican con lo que nosotros tenemos presente. Siguiendo con el análisis de este objetivo, en el segundo ciclo infantil se vuelve a repetir la actividad y el objetivo, y cuando llegamos al tercer ciclo tenemos ya el mismo objetivo general, introducción a la biblioteca, y un objetivo específico, entender cómo el centro de recursos de la escuela y como servicio comunitario, y actividades, estimular el uso ante cualquier necesidad de información, por ejemplo sobre centro de interés que se trabaja. Seguimos, vamos a analizar solamente el primer objetivo, segundo ciclo, mismo objetivo general, introducción a la biblioteca escolar, dominar el espacio de la biblioteca y sus áreas o secciones. Actividad, dibujar un plano indicando los conceptos trabajados en la biblioteca. Seguimos avanzando en la programación. Tercer ciclo, reforzar el concepto de biblioteca como recurso de información y ocio, charlas, conferencias a cargo de profesionales del libro, autores, ilustradores, libreros, etc. Seguimos progresando. Vemos que trae fichas para cada ciclo y se van reiterando los contenidos. Sumado a esto, volviendo a la presentación inicial de programación, una vez pasado el estado de análisis, antes mencionado, debemos recordar que el recurso del diseño nos da una pauta de cómo se dan las cosas en la biblioteca escolar, cuál es el perfil de estudiante que tendremos en el ciclo, grado o año, según el nivel para el cual decidamos pensar en los contenidos, objetivos y actividades a llevar a cabo. Aún así, sabemos que no podemos tomar solo el diseño como una pauta, ya que éste responde a la generalidad y no a la particularidad de un grupo determinado, en un contexto determinado. Por ello debemos contextualizar nuestro plan a la característica o características particulares de determinados destinatarios de nuestro plan, nuestros beneficiarios. Como ejemplo de actividades tenemos el estudio de casos que antes les mencioné, que pertenece al modelo TULE de formación de usuarios del Nueva Europa. Salvando las distancias, estas nos servirán de ideas o disparadores para hacer nuestras propias actividades, cómo organizarlas y secuenciarlas. Si leen el modelo TULE van a evidenciar que en él se definen los destinatarios de cada proyecto, rango de edades, nivel de estudio, contexto. Aunque lo hace en un rango más amplio que lo que sucede en una escuela, nos da la idea de cómo contextualizar nuestras planificaciones. En los ejemplos de Baró vamos a determinar estos objetivos y estas actividades.
lo que en nuestra sección serán los destinatarios. Para situarnos en la biblioteca escolar vamos a tomar de base el texto de valor formación de usuarios y abriendo tesoros. Ambos secuencian actividades del nivel inicial al secundario, además de esquematizar, como aquí lo ven, en cuadros, recomendaciones de actividades para cada nivel, basándose en 4 objetivos que debe perseguir la biblioteca escolar. En un programa de formación de usuarios continuo, articulado a través del tiempo. Acá verán imágenes de algunas actividades de formación de usuarios que se realizaron en la biblioteca del profesorado ya hace unos años. Como se los había mencionado y ustedes lo habrán leído, la formación de usuarios es un proceso continuo y a largo tiempo. Sino estos solo se convierten en buenas intenciones que quedan en la nada. Al realizar actividades aisladas que no tengan una articulación y una programación y una secuencia de plazos a lo largo del tiempo, queda en eso, en solo buenas intenciones, pero que a la hora de formar al usuario solamente le da un pantallazo y no en realidad una formación continua. En este caso, en la presentación de programación, verán cómo este proceso cuenta con una serie de proyectos de formación de usuarios que abarcarán de primero a sexto, por ejemplo, y a su vez con planes de extensión para cada año. Y un programa de formación de usuarios es un conjunto de proyectos para cada nivel con una secuencia de actividades y contenidos propios de la biblioteca escolar, que los preparan para la búsqueda de información, el uso de los servicios e instalaciones de cualquier biblioteca, además del uso de documentos de todo tipo en diferentes fuentes de información y formatos. Es así que definimos formación de usuarios como todo esfuerzo tendiente a la formación, capacitación, instrucción de usuarios tanto reales como potenciales en el uso de la biblioteca, sus documentos y en el uso de la información. Otra definición declara como un conjunto de actividades de forma individual o colectiva que buscan formar, instruir, orientar y capacitar al usuario en el manejo de la información, uso de los servicios y fuentes de información disponibles en todo tipo de formato. Pero todo esto parte de una necesidad, un interés o problemática que motive en el usuario su participación. Necesitamos descubrir cuál es esa motivación para nuestros beneficiarios, nuestros usuarios, cómo captar ese interés, qué actividades les resultan atractivas. Conocerlo nos posibilita la elaboración de una propuesta atractiva. Tenemos que darle un sentido práctico. Podemos hacerlo en forma lúdica o intentar implementar aquellos contenidos que el docente esté dando en sus planificaciones de acuerdo con el diseño curricular, el PCI, el PEI o un eje transversal que trabaje la escuela. Pero ese no será nuestro fin, sino el contenido propio de la biblioteca. Por ejemplo, si el contenido que se está dando es el género literario cuento, no vamos a planificar eso. En realidad el cuento como género literario lo tiene que dar el docente, si no nosotros utilizaremos partes del libro, tipos de índice, autor y título, cita bibliográfica, entre otros contenidos propios de la biblioteca que implementaremos en este caso. El otro contenido es propio del docente y se lo dejamos a él. Nosotros hacemos un acompañamiento y un apoyo. El tema cuento va a ser la excusa que vamos a utilizar en la problemática. Del mismo modo, si fuera el tema de ciencias sociales, supongamos la Revolución de Mayo, la independencia o las invasiones inglesas, nosotros lo tomamos desde la búsqueda de información, tipos de fuente de información, búsqueda de información en las bibliotecas,
citas normas APA según el nivel, criterio de selección o estrategias de búsqueda, entre un abanico de opciones de contenidos propios de la extensión bibliotecaria. No vamos a dar contenidos de historia, eso lo hará el docente. Nosotros vamos a apoyar y podremos oficiar de pareja pedagógica. Podemos determinar, dar fuentes de información, su contenido propio de la biblioteca, que aprendan a utilizar enciclopedias, atlas, globos terráqueos, mapas para complementar el contenido que da el docente. En este sentido, vamos a diferenciarnos de la tarea que realiza el docente de grado o profesor, ya que no podemos ni debemos ocupar ese lugar, por más que tengamos ciertos conocimientos adicionales o títulos que lo avalen. No podemos ocupar un lugar que no nos pertenece o no nos corresponde, ni dar pie que habilite a los demás a que se nos den funciones que no nos corresponden. Es importante que no confundamos nuestro rol para que los demás no lo hagan. El tema de la planificación escrita, así como un proyecto desde la biblioteca que nos sirva de guía para también dar claridad a los demás de cuáles son nuestras funciones y las competencias en el ámbito de la formación de usuario. Nosotros vamos a enseñar ciertas cosas, pero no vamos a enseñar a leer, pero sí necesitamos conocer si nuestro usuario sabe hacerlo para poder organizar actividades que impliquen la lectura. Tampoco geografía, pero debemos presentar cómo usar un mapa, un plano, un globo terráqueo para localizar información para sus tareas de ciencias sociales, por lo cual existe muchas veces una delgada línea entre los contenidos que debe dar el docente y cuáles son las competencias del llamado maestro bibliotecario en primaria o bibliotecario en otros niveles. Tenemos de antemano un documento escrito, o debemos tener antemano un documento escrito que aclare cuáles son nuestros ejes de trabajo, dar cuenta a los demás de nuestras funciones, de los tiempos, los recursos, las pautas que necesitamos para llevarlos a cabo. Así también nos da la posibilidad de estar preparados para afrontar imprevistos y, si es necesario, adaptarnos nuestros proyectos a las circunstancias que se nos presenten. En la presentación tienen también algunos ejemplos de actividades realizadas por otras bibliotecas, videos que los podrán apreciar ustedes mismos. Siguiendo la diagramación de la presentación, van a tener diferentes ángulos y visuales de lo que es la formación de usuarios, tanto en otros países como en Argentina, en este caso abriendo tesoros de la provincia de Córdoba. Tienen también un video que corresponde a Ciudad de Buenos Aires y diferentes acciones que fueron realizadas por antemano que nos servirán de guía en nuestro proceso de planificación. Los invito a que den un pantallazo a todo esto antes de comenzar con su planificación. En el transcurso de la semana tendrán disponibles, una vez armados los grupos y los temas seleccionados, para realizar su planificación de formación de usuarios, donde deberán volcar todos estos contenidos teóricos al ámbito práctico, en un simulacro de planificación para un grupo real de extensión bibliotecaria.